Nicolás Fernando Reyes Cardoso, soy del Tecnólogo de Gestión de Recursos de Plantas de Producción y en el día de hoy les voy a hablar acerca de el centro de distribución de arroz blanco de Florvila. Bueno, primero vamos a ver un poco de la historia de Florvila, luego cada uno de los procesos productivos y la comercialización de ese producto. Y por último vamos a hablar acerca de las regulaciones y del sistema de seguridad y salud en el trabajo OSG-SST. Bueno, aquí podemos ver la línea de tiempo que tiene Florvila como tal. Tenemos de que en 1934 fue la fundación, gracias al señor Efraín López, que funda la primera infraestructura en Campo Alegre. En 1938 nace un nombre como tal. Con Efraín López e Inocencio Campos surgen el nombre de los molinos Florvila. En ese año fue donde tenía el logo que se puede ver en blanco y negro. En 1954 surgió una modernización, ya que los molinos Florvila da inicio a un proceso de continua modernización a través de la importación de maquinaria alemana, siendo el molino más moderno del departamento del Huila, con una producción de 30 bultos de arroz blanco por hora. En 1961, los molinos Florvila parten en dos la historia de la comercialización en Colombia y se funda la Sociedad y Responsabilidad Limitada de Molinos Florvila Limitada. Y se da inicio así a la construcción del molino en el kilómetro 28 de la vía Neiva-Campo Alegre, un molino que todavía prevalece hasta la... En el año 1986, los molinos Florvila se convierten en la sociedad anónima, generando durante más de 25 años una fuente constante de empleos directos e indirectos e incrementa considerablemente la capacidad de la planta de recibo de arroz PADI y la producción de arroz excelso, empaquetado, y se adquiere maquinaria tales como las clasificadoras electrónicas y cilindros de precisión. En el año 1995, el molino Florvila adquiere en arriendo el complejo agroindustrial del Tolima CATSA S.A. en el municipio del Espinal, Tolima, empresa en la cual, además del proceso de la producción del arroz blanco, se inicia un proceso del arroz blanco parbolizado de Colombia, que es la marca conocida como Arroz Doña Pepa. Ubicación y proveedores. Bueno, pues el establecimiento del Florvila Sociedad Anónima se encuentra ubicado en la ciudad del Espinal. Este es del que hablábamos anteriormente, que fue adquirido en arriendo al complejo agroindustrial del departamento del Tolima, o CATSA. Este complejo como tal se encuentra ubicado en el kilómetro 9 vía Espinal, Chicoral, que está dentro del pueblo de Chicoral, que está ubicado en el departamento del Tolima, con una población aproximada de 14.700 habitantes y a una altitud de 409 metros sobre el nivel del mar. Y Chicoral está ubicado al oeste de El Viñedo. Los principales proveedores de Florvila en el Espinal son los campesinos de la región y de sus alrededores. Y para la recepción y comercialización del producto se utilizan principalmente tractomulas y camiones. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la maqueta del centro de distribución del arroz blanco Florvila. Bueno, podemos ver la maqueta, que se puede ver cada una de las partes. Podemos apreciar la zona de descargue, podemos apreciar las tolvas, podemos apreciar las piscinas de secado, el parqueadero, la zona del almacenamiento, todo lo que son los pulidores, blanqueadores, clasificadores por color y por tamaño, y también la máquina empacadora. A continuación vamos a ver más detalladamente cada uno de los procesos y cada uno de las máquinas como tal. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del diagrama de bloques del proceso del arroz blanco Florvila. Podemos ver de que su primera parte del proceso como tal es el pesado del producto. Después, en la recepción, ingresa el arroz con cáscara. Después sigue la limpieza, donde se salen las piedras, hojas, insectos y otras impurezas. Después tenemos el secado. Vemos que tenemos secado por luz solar o artificial, que es por aire caliente o simplemente por aire. También tenemos el descascarado, que es donde se extraen la lema, palema y gluma estéril, que es la cascarilla del arroz. Después tenemos la separación del arroz como tal. Tenemos un blanqueado y un pulido, que es en donde son extraídos los legúmenos, el embrión y las partículas de harina del grano de arroz. Después tenemos la clasificación por tamaño, sigue la clasificación por color, después tenemos un empaquetado en donde entran los empaques al proceso, tenemos un almacenaje y el final del proceso es el despacho del producto ya terminado. Bueno, pues a continuación vamos a hablar acerca de la primera parte del proceso, que es como tal el pesado y las consecuentes pruebas organolépticas. Bueno, en arroz Florvila el pesado es la primera parte del proceso productivo del arroz blanco.
ya que de este depende que se lleve un inventario de la cantidad precisa del arroz que ingresa a la planta diariamente para su procesamiento. Durante el pesado se realiza un muestreo en el cual se tiene lugar las pruebas de laboratorio y el análisis organoléptico para determinar la negociación de acuerdo con las condiciones de compra. En caso de cumplir con las condiciones de compra, se da paso al siguiente proceso, que es la recepción. Si el arroz tiene disconformidades como lo pueden ser calentamiento, daños por insectos, mala condición del grano, etc., se va a llamar a la persona que envió el arroz y se va a renegociar con él. Una vez realizado el proceso de pesado y las pruebas organolépticas, el camión es llevado a la zona de recepción y descargue, donde luego de realizarse el debido descargue, el camión es pesado vacío, para de esa forma tener una medida como tal del peso neto del arroz que ingresa a la planta, y al día son recibidos más de 10 camiones con arroz verde. La recepción es el siguiente paso del proceso productivo del arroz blanco en Florida. Una vez el arroz ha pasado las pruebas organolépticas, este es llevado en el camión hasta unas tolvas de recibo, en donde existe una cuadrilla de 12 a 15 personas que son los encargados de realizar el descargue del arroz. También en ese grupo de personas hay una persona encargada de realizar nuevamente un control organoléptico, esta vez a todo el arroz como tal. Y la opinión de esta persona es aún más determinante, ya que se encarga de hacer la prueba de todos los bultos. En esta parte todavía es posible realizar una renegociación en caso de ser necesario. Y es muy importante porque en esta parte del proceso se descarga la totalidad del arroz que se encuentra en los camiones, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones de entrada a la planta. El siguiente paso es la limpieza del arroz verde como tal. En este proceso se utiliza una máquina para la limpieza de grano. Después de que el arroz es dejado en las tolvas de recibo, este pasa por una banda transportadora de 18 pulgadas o 45,72 centímetros, hasta una máquina limpiadora que tiene en su interior una serie de mallas que actúan como filtros de diferentes diámetros, que se encargan de la recolección, separación y desecho de todas las impurezas que contenga el arroz, como lo pueden ser tierra, piedras, caminadora, que es un tipo de maleza, insectos que pueda contener la planta de arroz, y trozos de madera, y a su vez da salida como tal a el arroz limpio todavía verde. Esta es una máquina como tal que funciona con energía eléctrica que es proveniente de la central eléctrica municipal. Ahí podemos apreciar un video como tal de todo el proceso que es llevado por una cinta transportadora hacia una máquina limpiadora, y ahí se puede ver como un operario enseña todos los desechos que salen del arroz una vez es limpiado. El siguiente paso del proceso es el secado. Una vez el arroz se encuentra limpio de todas las impurezas, pasa al proceso de secado, en donde mediante una banda transportadora es movido hacia una piscina de secamiento o un silo inclinado, el cual tiene una capacidad de 18 toneladas. En algunas ocasiones, cuando la cosecha excede como tal la capacidad de las piscinas de secamiento o silos inclinados, se utiliza una torre de secamiento con una capacidad para 30 toneladas, en la cual se realiza la quema de la cascarilla del arroz, produciendo calor y así secando el arroz. Esta parte es muy importante, ya que se aprovecha el desecho de una parte del proceso que va a haber más adelante, que es el descascarado, y de esa forma la empresa y la planta es más efectiva y es amigable con el medio ambiente. El arroz llega con una humedad entre el 30 y el 35% en las piscinas. El arroz llega con una humedad entre el 30 y 35%. En las piscinas y en las torres de secamiento la humedad del arroz es reducida hasta un 13%. Y dependiendo del clima, el tiempo de secado puede ser desde 32 horas hasta 48 horas. Entonces, cuando el arroz alcanza la humedad deseada, es vaciado mediante unas tuberías que utilizan aire para mover el arroz y así pasando a la siguiente parte del proceso, que es el descascarado del arroz. El proceso de descascarado consiste en separar la palea y las glumas estériles, que es lo que constituye a la denominada cascarilla del arroz. Para eso se utiliza una descascaradora de rollo de goma, que es la máquina que podemos apreciar. Los rollos de goma montados en diagonal se mueven neumáticamente en la posición de trabajo. Para un proceso de descascarillado óptimo, las velocidades circunferenciales y diferenciales de los rodillos de goma se pueden adaptar según sea la variedad de arroz que se desee descascarar. Mientras que se transporta el paddy a través de la hendidura de los rodillos de goma, un soplante enfría los rodillos. Esto como tal asegura una larga vida útil y con esto unos bajos costos de operación.
Una vez el arroz es descascarado, se da paso al siguiente proceso, que es el blanqueado. Una vez el arroz integral sale de la descascaradora, pasa a este proceso, que es el blanqueado, en donde, utilizando una blanqueadora de cilindros, se elimina la capa que se encarga de darle el color café al arroz. La máquina cuenta con una rosca de alimentación transportadora, con la cual el producto es llevado a la cámara de trabajo de la máquina. Aquí se encuentra un juego de muelas cilíndricas fijado en un eje hueco y rodeado por una cesta de cribado. La salida de la cámara de trabajo está cerrada por un plato y cuya contrapresión se puede ajustar de forma variable por medio de muelles o resortes. El arroz pasa por la cámara de trabajo y es blanqueado por el juego de muelas cilíndricas. La intensidad del blanqueado puede ser ajustada, ya que dependiendo de la intensidad la superficie es más o menos blanqueada y se eliminan las impurezas adheridas. La extracción del salvado del cilindro resultante se realiza a través de la cesta de cribado, a través de una conexión de aspiración separada montada en el lateral. El flujo de aire enfría el arroz durante el proceso de blanqueado y al mismo tiempo apoya la eliminación del salvado cilindro y de las partículas de polvo. Esta máquina tiene unas ventajas, como lo pueden ser un esfuerzo suave y uniforme, que tiene una intensidad ajustable y que es fácil de utilizar y de mantener. Una vez el arroz pasa el proceso de blanqueado, pasa a la siguiente parte de la cadena, que es el pulido. Después del blanqueamiento, el arroz ya tiene su típico color blanco, sin embargo el salvado cilindro todavía se adhiere al grano. La superficie es poco rugosa y el grano no brilla. Entonces el arroz es transportado a través de una rosca de alimentación en la cámara de trabajo. Aquí un rotor con levas junto con la fricción de los granos entre sí y en la cesta de cribado asegura que el arroz se pule suavemente. El salvado cilindro disuelto en este proceso se elimina por aspiración a través de una cesta de cribado que rodea la cámara de trabajo y sale de la máquina a través de una salida aspirada por separado del producto. Por medio de un plato de salida de contrapeso se puede ajustar la intensidad del proceso de pulido de forma variable. Además se puede añadir agua u otros líquidos durante el pulido. Esto le dará al grano un hermoso brillo, gracias a un flujo de aire que enfría la máquina durante el proceso de pulido y al mismo tiempo apoya la eliminación del salvado cilindro adherido. Una vez pasa por el proceso de pulido y el arroz adquiere el color que se necesita, pasaría a la siguiente parte del proceso, que es la clasificación por tamaño. En caso de que el arroz no alcance el pulido necesario o el pulido requerido, en caso de que el arroz no alcance el pulido deseado, este se puede hacer un reproceso en el cual vuelve a entrar a la máquina hasta que salga el color deseado. Una vez se alcanza el pulido deseado, pasa a la siguiente parte del proceso, que es la clasificación por tamaño. La clasificación por tamaño. Para la clasificación precisa del arroz según los tamaños en un pequeño espacio, se utiliza un clasificador plano. Este consiste en varias cribas apiladas una encima de otra, que oscilan libremente en un movimiento circular horizontal. El producto a clasificar se alimenta en el clasificador plano a través de la tolva de entrada y la manguera flexible de entrada. La descarga se realiza a través de diferentes cribas con diferentes anchos de malla. El producto pasa a menudo por varias cribas dentro del clasificador plano, hasta que alcanza la separación deseada. Se producen varias fracciones con diferentes tamaños de grano. Un desplazador lateral del producto dentro del clasificador plano sobre la superficie de cribado da lugar a la clasificación y estratificación según el tamaño y peso específico. Estas diferentes fracciones se recogen por separado y se transportan a través de los canales apropiados por el clasificador plano a las salidas. Luego de esto pasa el proceso de clasificación por color. En este caso solo nos interesa el arroz entero, que es utilizado por el Flor Huila en su marca de alta calidad, que es la que estamos trabajando actualmente, y no en sus líneas económicas. Una vez el arroz es separado por tamaño, pasa a su clasificación por color. El arroz se distribuye uniformemente sobre una placa deslizante a través de los canales vibratorios de la entrada de la máquina. Esta placa deslizante, el producto separado pasa por unas cámaras de alta tecnología. Toda la superficie se ve a través del sistema óptico. Opcionalmente, dependiendo de la aplicación, la máquina seleccionadora por color puede equiparse con otras cámaras especiales, dependiendo de lo deseado. Esto asegura que todos los productos que no cumplan con los criterios de calidad se identifican por el sistema y se seleccionan por medio de toberas de aire comprimido. Separadamente, el resto del producto seleccionado sale de la máquina por salidas separadas. Se pueden almacenar una variedad de diferentes programas en la máquina. Al mismo tiempo es posible ajustar la exactitud de la separación del proceso
y de esta manera se pueden seleccionar una variedad de diferentes productos, aunque no sean muy homogéneos, con una máxima precisión. Esta máquina seleccionadora por color está equipada con 5 resbaladeras deslizantes, lo cual le permite cumplir un alto rango de rendimientos, además de poder llevar a cabo configuraciones adicionales de clasificación y clasificación de retorno. Una vez el arroz ya se encuentra separado por tamaño y por color, pasa al proceso del empacado. En el proceso de empacado se usa una máquina empacadora que permite empacar en presentaciones de 250 a 1000 gramos, con un rendimiento de 60 paquetes por minuto si empaca 500 gramos o 1 libra, en bolsas de polietileno tipo cojín y opcional de fondo cuadrado. Una vez ya se encuentra el arroz empacado, pasa al proceso del almacenamiento. Una vez termina el proceso productivo, el arroz es almacenado en una bodega con racks y una capacidad de 30 toneladas, bajo las condiciones idóneas de almacenamiento para el arroz, es decir, una temperatura controlada, una humedad controlada, y algo muy importante es que no hay presencia de roedores ni otras plagas. Esta bodega cuenta con todas las condiciones de seguridad, como lo pueden ser los extintores, camiones de emergencia, botiquines de trabajo, botiquines de emergencia y la demarcación de las zonas de trabajo. Despacho. En esta parte del proceso, el pedido de arroz es realizado por los clientes. Estos clientes suelen ser los supermercados de cadena, las tiendas de barrio y los minimercados que se encuentran ubicados en El Espinal y en Chicoral. Se emiten las facturas y se procede con el cargue del pedido en los camiones de reparto del arroz. Todo este despacho trae consigo una logística muy importante, ya que se tiene que verificar el horario de reparto, se tiene que verificar cuáles son las rutas más óptimas para la entrega de los pedidos, se tiene que verificar que el cliente como tal cuente con el dinero para pagar, que utilice los medios de pago que utiliza la empresa, que el pedido se encuentre completo y que no existan errores a la hora de diligenciar las facturas. Como tal, Arroz Flor Huila sigue la ley y la norma ISO de seguridad y salud en el trabajo. En su planta ellos tienen las zonas delimitadas, zonas de trabajo, delimitadas con un color amarillo, y esta zona indica que de ahí no se puede pasar si no es personal autorizado y si no cuenta con todos los implementos de seguridad personal, como lo pueden ser el casco, las botas, los tapas oídos, las gafas de protección y los guantes. También cuentan con una ambulancia privada, la cual está destinada a afrontar y a auxiliar en caso de que se presente algún accidente o alguna emergencia dentro de la empresa. Cuentan con extintores de tipo A, B, C y D. También la empresa cuenta con personal calificado para atender las emergencias, cosa que es muy importante, ya que de nada nos serviría tener una ambulancia sin tener personal que pueda atender estas emergencias. Y también cuenta con cerca de 16 botiquines de emergencia repartidos por toda la instalación. Bueno, Arroz Flor Huila, el peso, en este caso yo estoy trabajando un peso de 500 gramos. El tamaño pues es el tamaño de una bolsa de 500 gramos. El empaque es hecho en polipropileno y se encuentra impreso con una tinta especial y completamente rotulado y con toda la información. El embalaje se utiliza una bolsa plástica en la cual se empacan cerca de 20, en el cual se empacan diferentes presentaciones que pueden ser de 5 libras, de 10 libras, de 20 libras, etc. La manipulación se realiza con estivas. Si es demasiado el peso, tiene que utilizar gatos hidráulicos o apiladores. Y los cuidados son los cuidados estándares para cualquier alimento que es frágil. En este caso se tiene que utilizar todas las medidas para no perforar las bolsas y para que no se pierda como tal el producto. Aquí tenemos una comparación entre Flor Huila y Arroz Diana, que son como tal las dos plantas que se encuentran en El Espinal. Tenemos que Arroz Flor Huila tiene un mejor precio comparado con Diana, que tiene un mayor precio. El porcentaje de grano entero en Flor Huila es mayor al porcentaje de grano entero de Diana. Por otra parte, Flor Huila tiene un menor tamaño de grano comparado con el tamaño de grano del Arroz Diana. Y Flor Huila, al ser una marca que se encuentra a 2 kilómetros de Chicoral, tiene una mayor presencia en las tiendas y supermercados, en contraparte a Arroz Diana, que no tiene tanta presencia en las tiendas y supermercados de Chicoral. Regulaciones. Bueno, los requisitos mínimos como tal para que el vehículo sea parte del transporte de alimentos en el territorio colombiano
El mismo tiene que cumplir con una serie de requisitos esenciales de acuerdo al Código de Comercio, lo cual especifica las condiciones que debe aplicar el vehículo para el transporte de cosas y para el transporte de alimentos. En este caso tiene que hacer cumplimiento de los requisitos consagrados en la resolución 2505 del 2004, la cual regula los aspectos técnicos y físicos necesarios para llevar a cabo una correcta distribución de los productos. Las condiciones que tiene que cumplir el vehículo según el Ministerio de Transporte son las siguientes: las partes los tambores tienen que ser herméticas y los dispositivos de cierre y ventilación tienen que estar fabricados con material resistente a la corrosión. También es necesario que las superficies permitan una adecuada circulación de aire. La unidad de transporte debe poseer un aislamiento térmico revestido completamente para reducir la absorción de calor. Las puertas de transporte tienen que ser herméticas. El diseño del vehículo tiene que estar acondicionado para permitir el diseño del vehículo tiene que estar acondicionado para permitir la evacuación del agua de lavado. Si el vehículo ha sido destinado al transporte de alimentos refrigerados o congelados, debe ser debidamente equipado con un sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura, el cual debe ser visible. En caso de tratarse de una unidad de transporte sin equipo de frío, como es el caso, tiene que tener un sistema de monitoreo sencillo, en el cual se pueda mostrar la temperatura, las condiciones como tal, si se encuentra desnivelado o no. Muchas gracias por tu atención y esta ha sido toda la presentación.